renacer en Navidad. El eco de la puerta cerrándose resonó en el silencio de la casa. Julián se había marchado. Sin previo aviso, sin explicaciones, había empaquetado su vida y dejado a Emily con un árbol de Navidad a medio decorar y una copa de vino que temblaba en su mano. Las luces titilantes del árbol parecían burlarse de ella, iluminando su reflejo en la ventana, un rostro marcado por la incredulidad y la traición. Las primeras horas transcurrieron en un estado de aturdimiento. El peso del abandono llegó como una ola al día siguiente. Emily pasó semanas encerrada en casa, su corazón consumido por la ira y el rencor. Recordaba con claridad cada mentira que Julián había disfrazado como promesas y se torturaba con preguntas sin respuesta. ¿Había otra mujer? ¿Había sido su amor una farsa? Cada pensamiento era como un cuchillo, afilado y cruel. El estallido emocional. Una noche, incapaz de soportar el silencio, Emily lanzó una esfera de Navidad contra la pared. El sonido del vidrio rompiéndose pareció liberar algo dentro de ella, como si al fin pudiera gritar lo que llevaba acumulado. No fue la última vez. Durante días, rompió recuerdos, quemó cartas y juró que jamás volvería a ser vulnerable. En medio de su furia, algo extraño ocurrió. Descubrió que la destrucción tenía un efecto catártico. Decidió canalizar ese caos en algo más. Un día, mientras exploraba el desván, encontró una caja llena de viejos adornos navideños. En lugar de descartarlos, los tomó como un desafío. Con pintura, pegamento y una chispa de creatividad, transformó las piezas rotas en nuevas y hermosas decoraciones. Su primer diseño fue un ángel con alas doradas, hecho con fragmentos de una estrella rota. Al mirarlo, sintió una chispa que hacía mucho no sentía: esperanza. El ascenso inesperado. Lo que comenzó como un proyecto personal pronto se convirtió en algo más. Emily compartió sus diseños en redes sociales, y las respuestas fueron abrumadoras. En poco tiempo, estaba recibiendo pedidos de todo el país. Decidió abrir un pequeño negocio desde casa, dedicándose por completo a la creación de decoraciones únicas. Cada pieza llevaba una historia, un fragmento de su propio viaje hacia la sanación. Pero detrás de su éxito, el odio hacia Julián persistía. Emily no podía evitar imaginar cómo sería enfrentarlo de nuevo. Las fantasías de venganza la mantenían despierta por las noches. Quería que él viera en qué se había convertido, que entendiera el error que había cometido al dejarla. El encuentro explosivo. La oportunidad llegó un año después, durante la inauguración de su primera tienda. La noticia del evento se había extendido rápidamente, atrayendo a clientes, curiosos e incluso a antiguos conocidos. Entre ellos estaba Julián. Emily lo vio antes de que él la viera a ella. Estaba de pie junto a una de sus exhibiciones, luciendo más cansado y desgastado de lo que recordaba. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Julián se acercó lentamente, con los ojos cargados de arrepentimiento. «Emily, he cometido un error», dijo, su voz apenas un susurro. Emily sintió una oleada de emociones, ira, orgullo, tristeza. Pero no mostró debilidad. «¿Un error?», respondió con frialdad. «No, Julián. Fue una lección. Para mí, para ti, para ambos». La tensión en el ambiente era palpable. Los asistentes observaban de reojo, murmurando entre ellos. Antes de que Julián pudiera responder, otro hombre entró en escena. Jesús, un cliente habitual que había entablado una conexión especial con Emily a través de sus cartas personalizadas. Jesús no dudó en intervenir. Con una confianza serena, le entregó a Emily un sobre. Dentro había un mensaje que le recordó lo lejos que había llegado. «Gracias por enseñarme que hasta lo roto puede ser hermoso. Tú eres la prueba de ello». La simpleza de esas palabras desató una tormenta en el corazón de Emily. Se dio cuenta de que no necesitaba la validación de Julián ni el peso de su pasado para seguir adelante. En un acto de liberación, le dedicó a su ex una última mirada. «Y ya no me perteneces, Julián. Ni tú ni los recuerdos que compartimos. Estoy bien, por fin». Esa noche, Emily celebró no solo el éxito de su tienda, sino el inicio de una nueva etapa en su vida.
La mujer rota que Julián había dejado atrás ya no existía. En su lugar, estaba alguien más fuerte, más luminosa, y finalmente, libre. Conclusión del capítulo. El renacimiento de Emily no fue solo una historia de superación, sino una explosión emocional que atrapó a todos los que la rodearon. El odio y la venganza que la impulsaron al principio dieron paso a la redención y el amor propio, dejando a los espectadores con una mezcla de lágrimas y aplausos. Huellas del pasado. El éxito de Emily era palpable. Su tienda de decoración navideña no solo estaba en boca de todos en la ciudad, sino que las redes sociales seguían viralizando sus creaciones. Cada pieza contaba una historia, y ella había aprendido a plasmar en el arte las cicatrices que llevaba en el alma. Pero mientras su presente brillaba, el pasado comenzaba a resurgir como un eco oscuro, listo para reclamar su espacio. La aparición de Jesús. Jesús había sido un cliente frecuente, alguien que parecía encantado con las piezas de Emily desde el principio. Sin embargo, había algo en el que siempre despertaba una extraña curiosidad. Sus cartas de pedido eran profundas, a menudo cargadas de emociones. Hablaban de esperanza y pérdida, de perdón y lucha interna. Emily, sin darse cuenta, había empezado a esperar esos mensajes tanto como los pedidos. En ellos se encontraba una conexión, una vulnerabilidad que resonaba con su propia historia. Lo que Emily no sabía era que Jesús tenía un pasado lleno de secretos. Su familia había estado envuelta en un escándalo financiero que lo había llevado a perderlo todo. Había sido acusado de traición por aquellos a quienes más amaba y, aunque su inocencia se probó eventualmente, el daño estaba hecho. Jesús vivía con un rencor latente, especialmente hacia aquellos que lo habían señalado sin pruebas. Uno de esos acusadores había sido Julián, el exmarido de Emily. El descubrimiento inesperado. Una tarde, mientras revisaba su correspondencia, Emily encontró una carta que no esperaba. No era un pedido, sino una confesión. Jesús le revelaba que sabía quién era Julián y lo que le había hecho a ella. Pero también le confesaba algo más oscuro: él había conocido a Julián en el pasado, y el rencor que cargaba contra él no era solo por lo que le había hecho a Emily, sino por haber sido uno de los que arruinaron su vida. La carta terminaba con una advertencia. El pasado nunca desaparece, Emily. Está en todas partes, esperando el momento para volver. Solo quiero que estés preparada, porque yo no pienso quedarme quieto. Emily quedó helada. No sabía si la carta era una amenaza o una advertencia sincera. Lo que sí entendió era que Jesús estaba más cerca de su vida de lo que había imaginado, y que Julián seguía siendo una sombra que no terminaba de desaparecer. El enfrentamiento. Esa misma noche, Julián apareció de nuevo. Esta vez no era en la tienda, sino en la casa de Emily. Había escuchado rumores sobre Jesús y estaba furioso. ¿Sabes quién es ese hombre?, y gritó, su voz llena de rabia. Es un mentiroso, un manipulador. Te está usando, Emily. Emily, con el corazón dividido entre la confusión y la indignación, le respondió con la misma intensidad. ¿Y tú tienes derecho a hablar de mentiras y manipulaciones, Julián? Me dejaste sin una palabra. Me abandonaste en mi peor momento. No tienes derecho a decirme quién puedo tener en mi vida. El intercambio fue una explosión de emociones contenidas. Julián, por primera vez, mostró una vulnerabilidad que Emily no esperaba. Te dejé porque no sabía cómo enfrentar mis propios fracasos. Porque no sabía cómo manejar lo que estaba pasando en mi vida. Y sí, Jesús es parte de eso. Él estuvo involucrado en algo que me arruinó. El peso de las palabras de Julián cayó sobre Emily como una losa. Por más que quisiera odiarlo, no podía ignorar que había algo más grande detrás de su historia. La verdad detrás de Jesús. Decidida a encontrar respuestas, Emily buscó a Jesús. Lo encontró en su estudio, rodeado de bocetos y cartas. Cuando le exigió que le contara todo, Jesús no se negó. Tu exmarido me acusó falsamente de algo que no hice. Perdí mi negocio, mi familia me dio la espalda, y durante años no fui nadie. Pero no estoy aquí para vengarme de él. Estoy aquí porque tú me mostraste que hay algo más que odio en este mundo. Jesús se acercó a ella, su mirada intensa y llena de pasión. Tú me salvaste, Emily.
y no pienso dejar que el pasado nos destruya. Ni a ti, ni a mí. Pero Emily no podía ignorar la posibilidad de que su relación con Jesús estuviera contaminada por un rencor que él aún no había superado. Una decisión peligrosa. Con el pasado de ambos hombres enfrentándose en su vida, Emily tomó una decisión impulsiva. Organizó una reunión en su tienda, convocando a Julián y a Jesús al mismo lugar. Quería respuestas, pero lo que obtuvo fue una confrontación explosiva. La tensión escaló rápidamente. Julián acusó a Jesús de ser un oportunista, mientras que Jesús dejó salir todo el rencor acumulado durante años. La ira en sus voces reverberaba en las paredes, y Emily, en medio del caos, se dio cuenta de algo: ambos hombres estaban atrapados en su propio infierno, y ella no podía ser el puente que los conectara. El cierre del capítulo. Cuando la discusión llegó a su punto más alto, Emily los detuvo con un grito. ¡Oh, basta! No voy a ser parte de esta guerra. Si quieren destruirse mutuamente, háganlo lejos de mí. Yo no soy un trofeo ni una víctima. Soy alguien que está aprendiendo a vivir sin el peso de su pasado. Con esas palabras, Emily se alejó de ambos, dejando claro que su vida no sería definida por el odio ni la venganza de otros. Pero mientras se marchaba, una duda persistía en su mente. ¿Podría realmente escapar de las huellas del pasado? Conclusión. El capítulo termina con una mezcla de intriga y adrenalina. La confrontación entre Julián y Jesús abre nuevas heridas, mientras Emily lucha por mantener su independencia emocional. Las emociones intensas, los giros inesperados y los secretos revelados prometen mantener al público enganchado para el próximo capítulo. Cartas de venganza. La calma en la vida de Emily se rompió como un espejo hecho añicos. Las semanas siguientes a la confrontación en la tienda estuvieron marcadas por una incertidumbre creciente. Mientras intentaba enfocar sus energías en su negocio y en mantener su paz interior, las sombras del pasado seguían acechando. Y entonces, llegaron las cartas. Eran anónimas. Sin remitente, sin pistas claras, pero cargadas de veneno emocional. Las primeras parecían simples recordatorios de su pasado con Julián, frases cortas y crueles sobre su fracaso como esposa, sobre cómo él había tenido que escapar para sobrevivir. Sin embargo, a medida que avanzaban, las palabras se volvían más personales, más amenazantes. El retorno de la paranoia. Emily no podía evitar preguntarse quién estaba detrás de esas cartas. ¿Era Julián, incapaz de aceptar su independencia? ¿O era Jesús, cuyo pasado parecía mucho más oscuro de lo que ella imaginaba? Ambas posibilidades la consumían. Cada carta que llegaba era un golpe más a su estabilidad emocional. Las palabras se clavaban en su mente como espinas. No puedes escapar de lo que eres. Las personas como tú siempre terminan solas. Tu éxito es una mentira, y pronto todo se derrumbará. La paranoia comenzó a filtrarse en su vida diaria. Emily empezó a ver enemigos en cada esquina, a dudar de los clientes, de los amigos e incluso de los vecinos. El miedo la obligaba a revisar las cámaras de seguridad de su tienda y su casa constantemente. Pero lo peor era que las cartas no paraban de llegar. La estrategia de Emily. Decidida a descubrir la verdad, Emily contrató a un investigador privado. Quería respuestas, y las quería rápido. El detective, un hombre de pocas palabras llamado Héctor, le prometió resultados, pero también le advirtió. Cuando buscas la verdad, a veces encuentras más de lo que esperas. Mientras Héctor hacía su trabajo, Emily intentó seguir con su vida. Volvió a concentrarse en sus diseños, pero algo en su interior había cambiado. El resentimiento hacia Julián y Jesús crecía con cada día que pasaba sin respuestas. Sentía que ambos hombres, de alguna manera, habían conspirado para arrebatarle la paz que tanto había luchado por conseguir. Fue entonces cuando decidió tomar una medida drástica: responder a las cartas. El juego del gato y el ratón. En una de las cartas más recientes, el remitente había incluido una frase que parecía un desafío. Si tienes algo que decir, respóndeme. Quiero ver si tienes el valor. Emily no dudó. Escribió una respuesta cargada de furia, desafiando al remitente a rebelarse. La dejó en el mismo buzón donde las cartas solían aparecer. Pasaron 3 días antes de que recibiera una respuesta.
El nuevo mensaje era diferente. Esta vez no era solo una carta, era una copia de una foto vieja de ella y Julián, tomada en un momento feliz que ella apenas recordaba. En la parte trasera, había una advertencia. Los recuerdos no son lo único que puede volver a perseguirte. Ese fue el punto de quiebre para Emily. No podía seguir jugando a este juego. La confrontación con Jesús. Emily fue directa. Llamó a Jesús y lo confrontó en su estudio. ¿Eres tú quien está enviándome estas cartas?, preguntó con los ojos llenos de ira. Jesús parecía genuinamente sorprendido. ¿De qué estás hablando? ¿Cartas? Emily, yo jamás te haría algo así. Pero Emily no estaba segura de creerle. La intensidad en sus palabras y la manera en que evitaba mantener contacto visual despertaron sospechas en ella. Tú tienes motivos, Jesús. Odias a Julián, y probablemente piensas que me usaste para hacerle daño. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar? Jesús finalmente cedió. Es cierto que tengo problemas con Julián, pero no soy yo quien está detrás de esto. Emily, debes creerme. Aunque sus palabras parecían sinceras, algo en la forma en que hablaba dejaba a Emily con dudas. La revelación de Héctor. Días después, Héctor la contactó con información crucial. Las cartas no provenían ni de Julián ni de Jesús. De hecho, provenían de una fuente inesperada, Camila, una mujer con quien Julián había tenido una relación después de dejar a Emily. Camila había descubierto que Julián aún tenía sentimientos por Emily y, en su obsesión, había decidido arruinar su vida. Había contratado a alguien para dejar las cartas y asegurarse de que Emily viviera con miedo. El enfrentamiento final. Emily decidió enfrentar a Camila directamente. La encontró en un café, donde la mujer no negó nada. ¿Por qué?, preguntó Emily, con la voz quebrada pero firme. Porque tú eres todo lo que yo no puedo ser, Emily, respondió Camila con frialdad. Porque, aunque él te dejó, nunca dejó de amarte. Y yo lo odio por eso. Las palabras de Camila eran como puñales, pero en lugar de derrumbarse, Emily encontró en ellas una inesperada fuerza. Tu odio no me define, Camila. Y tampoco define a Julián. Lo que hiciste no habla de mí, sino de ti. Emily se levantó y se marchó, dejando a Camila sola con su propia amargura. El cierre del capítulo. Emily había enfrentado el miedo y la manipulación, pero las cicatrices que dejaban las cartas seguían ahí. Sin embargo, entendió que el odio de otros no tenía poder sobre ella, a menos que se lo permitiera. Decidió centrarse en seguir adelante, aunque sabía que el pasado siempre encontraría formas de intentar atraparla. El capítulo termina con Emily quemando las cartas en una hoguera, mirando cómo las llamas consumen los últimos vestigios del veneno que intentaron inyectar en su vida. La imagen es poderosa, una mujer renaciendo, una vez más, de las cenizas de su propio dolor. Lazos que aprietan. El pasado parecía haber quedado atrás después de la confrontación con Camila, pero para Emily, las cicatrices seguían abiertas. La hoguera que había consumido las cartas no fue suficiente para borrar la sensación de asfixia que sentía cada vez que miraba su reflejo. Los lazos con Julián, Jesús y Camila no solo la habían herido, sino que habían apretado su mundo hasta casi romperlo. Ahora, debía enfrentar una verdad más compleja. No todos los lazos pueden ser cortados, y algunos son necesarios para sobrevivir. El regreso de Julián. Una tarde de invierno, mientras Emily organizaba una exposición especial en su tienda, Julián apareció de nuevo. Esta vez, no traía excusas ni intentos de reconciliación. Traía algo mucho más peligroso, información que podría desmoronar el mundo que Emily había reconstruido con tanto esfuerzo. Necesito hablar contigo, dijo Julián con una urgencia que Emily no había visto antes. Emily dudó, pero su curiosidad la venció. Lo llevó a un rincón apartado de la tienda, lejos de las miradas curiosas de los clientes. ¿Qué quieres ahora?, preguntó, cruzando los brazos, su tono cargado de desconfianza. Julián le entregó un sobre. Dentro había fotos y documentos que parecían sacados de una película de espías. En las fotos aparecían Jesús y Camila, juntos, en varias reuniones.
Los documentos indicaban transferencias de dinero y contratos sospechosos. ¿Qué significa esto?, preguntó Emily, su corazón latiendo con fuerza. Jesús y Camila no solo se conocen, sino que han estado trabajando juntos. No sé cuál es su plan, pero sé que tú eres parte de él. El nudo de la traición. Las palabras de Julián se clavaron en Emily como puñales. ¿Podía ser cierto que Jesús, quien había prometido apoyarla, estaba aliado con la mujer que había intentado destruirla? La duda se convirtió en un peso insoportable. Emily confrontó a Jesús esa misma noche. Lo encontró en su estudio, como siempre rodeado de papeles y proyectos inacabados. Necesito respuestas, Jesús, dijo sin preámbulos, lanzándole las fotos sobre la mesa. ¿Qué significa esto? Jesús miró las fotos, su rostro inexpresivo al principio, pero luego se transformó en una máscara de angustia. Y no es lo que parece, Emily. Camila me buscó hace meses, antes de que siquiera te conociera. Quería usarme para acercarse a ti, pero me negué. ¿Y estas reuniones?, exigió Emily, señalando las fotos. Estaba intentando averiguar qué tramaba. Quería protegerte, pero me metí demasiado en su red. Lo siento, Emily. Las palabras de Jesús no eran suficientes para calmar la tormenta en el corazón de Emily. La traición, aunque fuera indirecta, era un golpe que no podía ignorar. La ira de Emily. Por primera vez en mucho tiempo, Emily dejó salir toda la furia que había reprimido. Estoy harta de ser el centro de estos juegos enfermos. Y gritó, su voz temblando de rabia. Tú, Julián, Camila, todos me han usado como si no fuera más que un peón. Jesús intentó calmarla, pero su intento fue en vano. No quiero escucharte más, Jesús. Si realmente te importo, desaparecerás de mi vida. Jesús, abatido, no tuvo más opción que marcharse. La redención inesperada. Los días siguientes fueron un torbellino emocional para Emily. Se sentía atrapada entre el odio y la necesidad de encontrar paz. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Una carta más llegó a su puerta, esta vez de Jesús. En la carta, Jesús confesaba todo. Explicaba cómo había sido manipulado por Camila al principio, pero cómo había decidido arriesgarse para proteger a Emily. La carta no era solo una disculpa, sino una declaración de amor y sacrificio. Sé que no puedo borrar el dolor que te he causado, pero quiero que sepas que todo lo que hice fue para que pudieras ser feliz, incluso si eso significa que no estaré en tu vida. La carta despertó en Emily emociones encontradas. Por un lado, la ira aún ardía, pero por otro, las palabras de Jesús resonaban con sinceridad. El enfrentamiento final. Decidida a cerrar este capítulo de su vida, Emily organizó una reunión con Julián, Jesús y Camila en la misma tienda que había sido testigo de tantos conflictos. La reunión fue explosiva. Camila no negó sus acciones, pero justificó su odio hacia Emily como un reflejo de su propia inseguridad. Tú lo tienes todo, Emily, dijo Camila, su voz cargada de resentimiento. ¿Por qué alguien como tú debería ser feliz mientras yo me consumo en el fracaso? Emily respondió con una calma que sorprendió a todos. Porque no es el odio lo que define quiénes somos, Camila. Es lo que hacemos con nuestro dolor. Luego se dirigió a Julián y Jesús. Y ustedes, ambos han sido parte de mi vida de maneras que nunca imaginé. Pero es hora de que tome el control. No necesito a ninguno de ustedes para sanar. El desenlace. La reunión terminó con Emily marcando un límite claro. Se negó a dejar que el pasado siguiera dictando su futuro. Decidió centrarse en su negocio y en su propio bienestar, dejando atrás los lazos que la habían mantenido prisionera durante tanto tiempo. Esa noche, Emily escribió en su diario: los lazos que aprietan también pueden romperse. Y cuando lo hacen, liberan a quien tiene el valor de dejar ir. El capítulo termina con Emily quemando simbólicamente una última carta, marcando el fin de una era llena de rencor y el inicio de una etapa de libertad y redención. La imagen de las llamas refleja su determinación, mientras el público queda atrapado en la intensidad emocional de su viaje. La ira del corazón. El frío de enero parecía intensificarse con el paso de los días, pero dentro de Emily ardía un fuego incontrolable.
La reunión con Julián, Jesús y Camila había cerrado un capítulo en apariencia, pero en su interior, una ira contenida comenzaba a tomar forma. Emily no era una mujer vengativa por naturaleza, pero los constantes ataques, traiciones y manipulación habían dejado cicatrices profundas. Ahora, estaba decidida a enfrentarlo todo, incluso si eso significaba explorar la oscuridad que había intentado evitar durante tanto tiempo. El detonante. La noche en que Emily decidió tomar el control de su vida, recibió una llamada inesperada. Era Héctor, el investigador privado que había contratado meses atrás. Emily, hay algo que debes saber. Las cosas con Camila son más profundas de lo que pensábamos. Ella no está sola, tiene un socio, alguien que conoces muy bien. El corazón de Emily dio un vuelco. ¿Quién?, preguntó, con una mezcla de ansiedad y rabia. «Oh, Julián», respondió Héctor, dejando caer la bomba que cambiaría todo. Emily sintió como si el mundo se derrumbara bajo sus pies. ¿Cómo era posible que el hombre que una vez dijo amarla estuviera aliado con alguien que había intentado destruirla? El resurgir de la furia. La noticia encendió una chispa que Emily no sabía que tenía. La ira, esa emoción que siempre había reprimido, ahora la dominaba por completo. Decidió no esperar más y confrontar a Julián directamente. Al día siguiente, Emily irrumpió en el apartamento de Julián sin previo aviso. Él, sorprendido, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que ella comenzara a desatar toda la furia que había acumulado. «Eres un cobarde, un mentiroso y un manipulador», y gritó a Emily, con lágrimas de rabia surcando su rostro. «¿Cómo pudiste aliarte con Camila después de todo lo que pasó?». Julián intentó justificarse. «Emily, no entiendes. No era lo que parece. Camila me amenazó, me chantajeó. Yo nunca quise hacerte daño». Pero Emily no estaba dispuesta a escuchar excusas. «Siempre tienes una excusa, Julián. Siempre te victimizas. Pero esta vez, no voy a permitir que manipules mi vida más». Un plan de venganza. Después de dejar a Julián, Emily decidió que era hora de tomar el control. Durante años, había sido víctima de las circunstancias, pero ahora estaba decidida a devolver el golpe. Se sentó en su escritorio, rodeada de los restos de las cartas que Camila había enviado, las fotos de Jesús y Julián, y los informes de Héctor. El plan era claro: exponer a Camila y Julián. Usaría sus propias armas contra ellos, asegurándose de que su red de mentiras se desmoronara. Con la ayuda de Héctor, comenzó a reunir pruebas, mensajes, grabaciones y documentos que demostraban cómo ambos habían conspirado para manipularla y destruir su reputación. El enfrentamiento público. Semanas después, Emily organizó un evento en su tienda. Aunque lo anunció como una exposición de nuevos diseños, en realidad tenía un propósito más oscuro: enfrentar a sus enemigos delante de todos. Cuando la noche llegó, la tienda estaba llena de clientes, amigos y colegas. Entre ellos estaban Julián y Camila, quienes no sospechaban lo que estaba por venir. Emily subió al escenario, con una carpeta en la mano. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche», comenzó, con una voz que ocultaba la tormenta que se avecinaba. «Pero antes de mostrarles mis nuevos diseños, quiero compartir algo personal». Con un clic, proyectó en la pantalla una serie de mensajes y documentos que detallaban la conspiración entre Julián y Camila. Los murmullos comenzaron a llenar la sala mientras las imágenes y textos aparecían uno tras otro. «Durante meses, estas personas», señaló a Julián y Camila, «han intentado destruirme. Pero esta noche, quiero decirles a ellos y a todos ustedes, no soy una víctima». Camila intentó defenderse, pero su voz se perdió en la multitud que ya estaba condenándola. Julián, por otro lado, parecía derrotado, incapaz de decir una palabra. La redención de Emily. El evento terminó con Emily recibiendo el apoyo de todos los presentes. Pero más allá de la victoria pública, lo que realmente importaba era cómo se sentía, libre. Por primera vez en años, la ira que había contenido se había transformado en fuerza, en un motor que la impulsaba hacia adelante. Esa noche, mientras apagaba las luces de la tienda, Emily escribió en su diario: «La ira del corazón puede destruirte si la dejas, pero también puede ser el fuego que te impulsa a reconstruirte.
Hoy, he elegido el fuego. El capítulo termina con Emily mirando su reflejo en el vidrio de la tienda, viendo no a una víctima, sino a una guerrera que había aprendido a usar su ira como una herramienta para liberarse de los lazos del pasado. La luz en la oscuridad. Tras el enfrentamiento público en su tienda, Emily sintió que había dado un paso monumental para liberarse del peso que había cargado durante tanto tiempo. Sin embargo, la victoria dejó un vacío inquietante. Las emociones intensas, la ira, la venganza, el rencor, habían sido sus compañeras durante meses, pero ahora enfrentaba el abismo de lo desconocido. ¿Quién era ella sin esos sentimientos? La oscuridad de su apartamento esa noche se sintió más opresiva que nunca. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, como si el mundo reflejara su estado interno. Emily se sentó frente a la chimenea, sosteniendo en sus manos una de las pocas cartas que había salvado del fuego. Era una carta de Jesús, una de las primeras, llena de promesas sinceras que ahora parecían un eco lejano. El llamado inesperado. Mientras reflexionaba, su teléfono sonó. Era Héctor, su fiel aliado en las últimas semanas. Emily, necesito que vengas a mi oficina. Encontré algo que podría cambiar todo. Emily no necesitó más explicación. Tomó su abrigo y salió bajo la tormenta, sus pasos firmes pero su corazón lleno de incertidumbre. Al llegar, Héctor le mostró un archivo que contenía detalles sobre Camila y Julián que no había compartido antes. Emily, descubrí algo preocupante. Camila no solo quería destruirte emocionalmente, está involucrada en negocios turbios que podrían poner en riesgo tu seguridad. Las palabras de Héctor la llenaron de un miedo que no había sentido antes. Esto ya no era solo un asunto personal, ahora su vida estaba en peligro. Una alianza inesperada. Al día siguiente, mientras intentaba procesar la información, recibió una visita inesperada, Jesús. Él lucía agotado, como si no hubiera dormido en días. Emily, sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesitas saber algo. Camila está fuera de control. No sé hasta dónde es capaz de llegar, pero sé que no parará hasta verte destruida. Emily lo miró con desconfianza. ¿Y por qué debería creerte? Tú también fuiste parte de todo esto. Porque aún te amo, Emily, respondió Jesús, su voz quebrada. Nunca quise herirte, pero sé que lo hice. Ahora, lo único que quiero es ayudarte a salir de esto. Aunque su corazón se resistía, Emily sabía que Jesús tenía razón. Necesitaba ayuda, y Jesús era la única persona que conocía los entresijos de la red de mentiras de Camila. El enfrentamiento en la oscuridad. Esa noche, Emily y Jesús elaboraron un plan. Decidieron confrontar a Camila en su propia guarida, una lujosa mansión en las afueras de la ciudad donde organizaba fiestas exclusivas para sus socios. Utilizando la información que Héctor había proporcionado, lograron infiltrarse en el evento. La mansión era un lugar opulento, lleno de gente poderosa que parecía ajena a los oscuros negocios de Camila. Emily, vestida con un elegante vestido negro, avanzó con determinación, su mirada fija en el objetivo. Camila la vio desde lejos, y su expresión pasó de sorpresa a furia. ¿Qué demonios haces aquí? Le espetó cuando Emily se acercó. Emily no perdió el tiempo. Vine a terminar esto, Camila. Sé todo sobre tus negocios, tus mentiras, y esta vez no podrás escapar. Antes de que Camila pudiera responder, Jesús apareció detrás de Emily, sosteniendo un paquete de documentos que probaban los crímenes de Camila. Y estos papeles están en manos de personas que no puedes manipular, dijo Jesús con calma. O detienes todo esto ahora, o lo llevaremos a las autoridades. Camila, acorralada, intentó usar su encanto para desviar la atención, pero la multitud que se había reunido comenzó a murmurar. La presión era demasiado. Finalmente, Camila gritó. Que está bien. Haré lo que quieran. Pero recuerda, Emily, esto no termina aquí. El amanecer de un nuevo comienzo. Después de aquella noche, Camila desapareció de la vida de Emily, pero la amenaza que había lanzado seguía rondando como una sombra. A pesar de ello, Emily sintió una paz que no había experimentado en años. Había enfrentado a sus mayores enemigos, pero más importante, había encontrado su propia fuerza en el proceso. Jesús,
Por su parte, decidió marcharse, sabiendo que su presencia complicaba el camino de Emily hacia la sanación. «Nunca dejaré de amarte, pero sé que necesitas este tiempo para ti», le dijo antes de partir. Emily lo despidió con una mezcla de tristeza y gratitud. La luz en la oscuridad. Meses después, mientras trabajaba en una nueva colección de decoraciones navideñas, Emily recibió una carta anónima. Dentro, solo había una frase: «La luz siempre encuentra su camino, incluso en la oscuridad más profunda». Aunque no sabía quién la había enviado, esas palabras se convirtieron en su mantra. Emily había pasado por tormentas, pero ahora veía que cada una de ellas la había llevado a este punto, un lugar de fortaleza, resiliencia y esperanza. El capítulo termina con Emily caminando por las calles iluminadas de Navidad, con la cabeza en alto, lista para enfrentar lo que el futuro le deparara. La oscuridad había sido su compañera, pero ahora la luz guiaba sus pasos. Perdón y redención. La primavera llegó con un aire de renovación, pero en el corazón de Emily aún quedaban restos de un invierno emocional que parecía eterno. Había enfrentado a sus enemigos, expuesto sus verdades, y recuperado el control de su vida, pero la batalla interna estaba lejos de terminar. Si bien las sombras externas se habían disipado, las internas continuaban pesando sobre ella. La ira, el rencor y la sed de justicia que la habían impulsado hasta ahora necesitaban transformarse en algo más. Un inesperado encuentro con el pasado. Un día, mientras Emily caminaba por el parque cerca de su tienda, notó a una figura conocida sentada en un banco. Era Julián. Se veía demacrado, como si el peso de sus propias acciones lo hubiera aplastado. Contra su instinto inicial de evitarlo, Emily se acercó. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz neutral pero cargada de un trasfondo de desconfianza. Julián levantó la mirada, sorprendido. «Emily, no esperaba verte. No tengo derecho a pedirte nada, pero quería disculparme». Ella cruzó los brazos, sintiendo que la vieja furia intentaba resurgir. «¿Disculparte? Después de todo lo que hiciste, ¿crees que unas palabras van a arreglar algo?». Julián bajó la cabeza, avergonzado. «No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que estoy tratando de ser una mejor persona. Mis decisiones me destruyeron, pero no puedo seguir viviendo sin enfrentar las consecuencias». Emily sintió una punzada en el pecho. Aunque no quería admitirlo, había algo en la vulnerabilidad de Julián que la conmovía. Pero aún no estaba lista para bajar la guardia. La visita inesperada de Camila. Esa misma tarde, al regresar a la tienda, Emily encontró una sorpresa aún mayor. Camila estaba allí, esperándola. Su presencia encendió una chispa de alarma en Emily, pero esta vez, decidió mantener la calma. «¿Qué haces aquí, Camila?», preguntó, con una frialdad calculada. Camila no tenía el mismo aire de superioridad de antes. En su lugar, parecía abatida, casi irreconocible. «Vine a disculparme», dijo, su voz apenas un susurro. «No espero que me creas, pero todo lo que hice fue porque estaba rota. Mi vida era un desastre, y pensé que, si te arruinaba a ti, me sentiría mejor. Pero no lo hizo». Emily sintió un torbellino de emociones. Había soñado con este momento, con ver a Camila derrotada, pero ahora que estaba frente a ella, no sentía satisfacción. «No sé si puedo perdonarte», admitió. «Pero si de verdad estás arrepentida, entonces empieza por cambiar. No por mí, sino por ti misma». Una nueva perspectiva. Esa noche, Emily reflexionó sobre ambos encuentros. Durante años, había cargado con el odio hacia Julián y Camila, permitiendo que esos sentimientos definieran su vida. Pero ahora se daba cuenta de que mantener ese rencor era como un veneno que solo la estaba dañando a ella misma. Inspirada, comenzó a escribir una carta, no para enviar, sino para liberar su corazón. En ella, vertió todas las emociones que había guardado, el dolor, la ira, el resentimiento, pero también el reconocimiento de que esas experiencias la habían hecho más fuerte. El viaje hacia la redención. Decidida a cerrar ese capítulo, Emily organizó una reunión con Julián y Camila en un café discreto. Ambos llegaron con expresiones de incertidumbre, claramente sorprendidos por su invitación. «Quiero que sepan algo», comenzó,
mirándolos a ambos. Lo que hicieron fue imperdonable. Me lastimaron de maneras que ni siquiera pueden imaginar. Pero también me enseñaron algo importante: quién soy realmente. Julián y Camila intercambiaron miradas, pero permanecieron en silencio mientras Emily continuaba. No los perdono por ustedes, los perdono por mí. Porque no quiero que el odio que siento hacia ustedes siga controlando mi vida. Camila rompió a llorar, mientras Julián asentía lentamente, como si estuviera procesando cada palabra. Un paso hacia adelante. Tras la reunión, Emily sintió como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. No era un perdón completo, pero era un inicio, un puente hacia una vida más libre. Decidió dedicar su energía a su arte, canalizando todas esas emociones en una nueva colección que llamó Renacer. La exposición de Renacer se convirtió en un éxito rotundo. Las piezas eran intensas, crudas, y hablaban de dolor, ira, pero también de curación y esperanza. Entre los asistentes estaban Julián y Camila, ambos visiblemente transformados. Por primera vez en mucho tiempo, Emily los miró sin sentir la carga del pasado. La redención personal. El capítulo culmina con Emily en su taller, trabajando en una última pieza para completar su colección. La escultura, un corazón hecho de vidrio roto, simbolizaba su viaje, aunque había sido destrozada, logró reconstruirse en algo único y hermoso. Al terminar, Emily escribió una última línea en su diario. La redención no es para aquellos que nos hirieron, sino para nosotros mismos. Hoy, me elijo a mí. La luz de un nuevo día entraba por la ventana mientras Emily sonreía, lista para enfrentar el futuro con un corazón renovado. Una Navidad eterna. El frío invierno había llegado nuevamente, y las luces navideñas cubrían cada rincón de la ciudad. Para Emily, este diciembre no era como los demás. Era un cierre, un renacimiento, y, al mismo tiempo, una oportunidad para entender qué quedaba de ella después de meses de batallas internas y externas. La tienda de decoración estaba más viva que nunca, repleta de clientes que buscaban un pedazo del arte que Emily había logrado infundir con emociones auténticas. Sin embargo, dentro de ella, una mezcla de incertidumbre y nostalgia todavía ardía. ¿Realmente había cerrado todos los capítulos de su vida? El regreso de una figura inesperada. La víspera de Navidad, cuando los clientes empezaban a abandonar la tienda, la puerta se abrió dejando entrar el frío y, con él, una figura que Emily no esperaba ver jamás: Jesús. Él lucía diferente. Había un brillo en sus ojos que no había estado allí antes, como si él también hubiera librado sus propias batallas desde que se marchó. Emily, sé que dije que necesitabas tiempo para sanar y que yo debía alejarme, pero hay algo que no puedo dejar pasar. Emily lo miró, confundida pero firme. Jesús, esta noche no es para revivir el pasado. Y no vine a revivirlo, sino a cerrarlo, dijo Jesús, sacando un sobre de su chaqueta. Dentro del sobre había una carta. Emily reconoció la letra de Jesús al instante, y aunque sus manos temblaron, abrió el papel. Emily. Te escribo estas palabras porque no sé si tendré el valor de decírtelas en persona. Te fallé, y no hay excusa para eso. Pero mi amor por ti nunca fue una mentira. En cada paso que he dado desde que me alejé, he buscado una manera de compensar lo que hice, no con palabras, sino con acciones. Ahora quiero que sepas que siempre estaré aquí, en cualquier forma que me necesites, porque eres y serás mi hogar eterno. Emily levantó la mirada, y por un momento, el dolor que había acumulado parecía disiparse. Sin embargo, no era suficiente. Y Jesús, las palabras son hermosas, pero el daño que nos hicimos el uno al otro no se cura con cartas. No lo espero. Solo quería que supieras que te veo, que entiendo lo que perdí, y que, aunque nunca volvamos a ser los mismos, estoy agradecido por haberte conocido. La noche de revelaciones. Esa noche, tras cerrar la tienda, Emily caminó por las calles cubiertas de nieve, reflexionando sobre las palabras de Jesús. Sentía una mezcla de emociones, ira, nostalgia, pero también un leve atisbo de esperanza. En ese momento, algo dentro de ella cambió. Decidió visitar el lugar donde todo había comenzado, la vieja casa de su infancia, ahora abandonada pero aún llena de recuerdos. Allí, encontró una caja con cartas antiguas que nunca había abierto,
guardadas por su madre antes de fallecer. Entre ellas había una nota que decía: el perdón no es un regalo para los demás, sino un camino para liberarte a ti misma. Esas palabras resonaron profundamente en Emily. Había cargado tanto odio, rencor y venganza, ¿pero a qué costo? Había perdido partes de sí misma en el proceso, y ahora entendía que, para encontrar paz, debía dejar ir ese peso. El reencuentro en la noche de Navidad. De vuelta en la ciudad, Emily decidió dar un paso que nunca pensó que daría. Organizó una cena en la tienda, invitando no solo a sus amigos más cercanos, sino también a aquellos que habían sido sus enemigos, Julián, Camila e incluso Jesús. Cuando todos llegaron, la tensión era palpable. Las miradas cruzadas estaban cargadas de emociones, y las palabras parecían no fluir. Fue Emily quien rompió el silencio. Los invité esta noche porque quiero cerrar un ciclo. Todos nosotros hemos cometido errores, nos hemos hecho daño, pero no quiero que esta Navidad sea como las anteriores, llenas de odio y resentimiento. Quiero que sea un nuevo comienzo. Camila, visiblemente conmovida, tomó la palabra. Emily, nunca pensé que tendría el valor de decir esto, pero gracias. Gracias por mostrarnos que incluso después del peor de los errores, hay espacio para el cambio. Julián, quien había permanecido en silencio, levantó su copa. No soy bueno con las palabras, pero estoy aquí porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad. La cena se convirtió en una catarsis colectiva. Las heridas no se sanaron completamente, pero el simple hecho de compartir esa noche juntos fue un paso hacia adelante. El amanecer de una Navidad eterna. Cuando la medianoche llegó, Emily salió al balcón de la tienda. La nieve caía suavemente, cubriendo el mundo con un manto de pureza. Jesús la alcanzó, y por un momento, ambos se quedaron en silencio, mirando el paisaje. Emily, no espero que me perdones del todo, pero si alguna vez hay una manera de empezar de nuevo, estaré aquí. Emily lo miró, con una pequeña sonrisa. Quizás algún día. Por ahora, solo quiero disfrutar esta noche. Mientras las campanas de Navidad resonaban en la distancia, Emily sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No era el final, sino el comienzo de algo nuevo. La Navidad ya no era un recordatorio de su dolor, sino un símbolo de su fuerza, de su capacidad para renacer una y otra vez. Y así, bajo el cielo iluminado por estrellas, Emily supo que había creado algo más que decoraciones o una tienda. Había creado una Navidad eterna, un lugar donde el amor, el perdón y la redención podían florecer. Incluso en los corazones más rotos. La historia de Emily es, en esencia, un viaje profundamente humano. A través de los giros y vueltas de su vida, se exponen las emociones más intensas que el ser humano puede experimentar: amor, traición, odio, rencor, venganza, arrepentimiento y, finalmente, redención. Cada capítulo de su vida no es solo un episodio aislado, sino una pieza crucial en el mosaico de su transformación personal. El dolor como catalizador de cambio. Emily comienza su viaje en un lugar de pérdida absoluta, donde el dolor y la traición parecen consumirla. Es una representación del impacto devastador que puede tener el desamor y la traición en el espíritu humano. Sin embargo, lo que hace única a Emily no es solo su sufrimiento, sino su capacidad para convertir ese dolor en acción. Al principio, estas acciones están impulsadas por el odio y la venganza, emociones crudas y viscerales que a menudo actúan como mecanismos de defensa. Pero lo interesante de la narrativa es cómo Emily descubre, gradualmente, que el odio no es sostenible. Es como un fuego que, aunque calienta al principio, termina consumiéndolo todo, dejándola vacía. La venganza que inicialmente le da fuerza también la desgasta, revelando que no es suficiente para llenar el vacío en su corazón. El enfrentamiento con los fantasmas del pasado. La llegada de Julián, Camila y Jesús en diferentes momentos de su vida simboliza los fantasmas que todos enfrentamos en algún punto. Estas personas representan sus heridas más profundas, pero también sus oportunidades de aprendizaje. Al confrontar a cada uno de ellos, Emily se enfrenta a diferentes aspectos de sí misma: la confianza traicionada, la envidia externa y el amor incompleto. Cada encuentro con ellos no solo desafía a Emily a lidiar con el pasado, sino que también le ofrece la oportunidad de decidir quién quiere ser.
¿Seguirá siendo la víctima de las circunstancias o tomará el control de su propia narrativa? Su elección de buscar la redención en lugar de quedarse atrapada en el rencor muestra una evolución emocional y espiritual que es profundamente inspiradora. El perdón como acto de liberación. Un tema central de la historia es el poder del perdón. En la superficie, parece que Emily perdona a quienes le hicieron daño. Sin embargo, la reflexión más profunda es que, en realidad, se está perdonando a sí misma. Al soltar el odio y el rencor, Emily se libera de las cadenas emocionales que la mantenían atada al pasado. El perdón no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Es un reconocimiento de que el daño ya está hecho y que seguir aferrándose a él solo perpetúa el dolor. Al decidir perdonar, Emily no excusa las acciones de Julián, Camila o Jesús, sino que elige no permitir que esas acciones definan su futuro. El amor como luz guía. En medio de todo el caos, el amor también emerge como un tema constante. Pero este amor no es simplemente el romántico, sino un amor más profundo, el amor propio, el amor por el arte, y el amor por la vida misma. A medida que Emily reconstruye su vida, encuentra su pasión en la creación y utiliza su arte como un medio para expresar y transformar sus emociones. Además, la historia muestra cómo el amor puede ser tanto un salvador como una fuente de dolor. La relación de Emily con Jesús es un ejemplo perfecto de esto, un amor que fue real pero imperfecto, que causó daño, pero también enseñó lecciones. El renacimiento personal. El título del último capítulo, Una Navidad Eterna, encapsula perfectamente la esencia de la historia. La Navidad, que comenzó como un recordatorio de su pérdida, se transforma en un símbolo de renacimiento y esperanza. Para Emily, la Navidad ya no es simplemente una festividad, sino un estado de ser, una promesa de que siempre hay luz incluso en los momentos más oscuros. La decisión de Emily de reunir a todos en la cena de Navidad simboliza la culminación de su viaje. Es un acto de valentía, porque enfrentarse a quienes le hicieron daño requiere más fuerza que simplemente ignorarlos. Es también un acto de amor y de humanidad, un reconocimiento de que todos, incluso aquellos que nos han herido, merecen una oportunidad para cambiar. Lecciones universales. La historia de Emily ofrece lecciones profundas para todos. 1. El dolor no nos define. Aunque las experiencias traumáticas pueden marcarnos, no tienen que convertirse en el centro de nuestra identidad. 2. La venganza es un arma de doble filo. Aunque puede parecer liberadora al principio, termina siendo un peso que nos atrapa en un ciclo de negatividad. 3. El perdón es para nosotros, no para los demás. Soltar el rencor no significa olvidar o justificar, sino liberar nuestro corazón de su carga. 4. La redención es posible. Tanto para quienes causan daño como para quienes lo reciben, siempre hay espacio para cambiar y crecer. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.